Social del Centro de Espinosa Iglesias CEI, a Rodolfo de la Torre, con el gusto de saludarte nuevamente, Rodolfo. Perdón. Y también se encuentra con nosotros la coordinadora de Acción Ciudadana frente a la Pobreza, Paulina Gutiérrez. A ambos, muchísimas gracias. Y les pido una opinión de un minuto 30 para intercambiar ideas y hacerlo más dinámico, sobre todo por el retraso que pueda existir. Y les pido una disculpa si me he hecho alguna tosecita. Vamos arrancándonos. Hubo varios anuncios interesantes sobre el que tienen que ver y que van a impactar, por supuesto, al empleo. El de la reducción paulatina y gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Pero antes de entrarle directamente a ese tema, para conocer una opinión, me gustaría saber desde su perspectiva, ¿cómo estamos en materia de desempleo y generación de empleo? ¿Sí existen los incentivos para la generación de empleo, para que se puedan estar generando empleo? Hablando de incentivos desde créditos fiscales, el SAT, me parece, el pago de prestaciones. Y me arranco contigo, Rodolfo. Bienvenido, adelante. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Pues quizás lo primero que haya que comentar es la cifra que más se ha mencionado recientemente, que es la tasa de desocupación, que es una de las más bajas que se han registrado en los últimos años. Y pues mucha gente lo ha tomado con cierto entusiasmo, pero la verdad es que esta tasa de desocupación no refleja las condiciones de empleo de la economía. Y la razón es muy sencilla. Para llegar a esta tasa de desocupación, lo que se hace es preguntar a las personas si en la semana previa a la entrevista trabajaron al menos una hora. Si trabajaron por lo menos una hora, no importa si es en un trabajo informal, sin prestaciones, con un salario bajo, no importa si es incluso sin remuneración, pero declaran pues que al menos trabajaron una hora, ya no son clasificados como desocupados. Y eso claramente pues no nos está reflejando lo que ocurre en el mercado de trabajo, pues en términos del bienestar que pudiera estar generando. Quizás lo más importante es entonces ver la calidad del empleo que existe, porque hay que recordar que en el caso de México, estar desempleado entre un trabajo y otro es prácticamente un lujo. Esto solamente ocurre si las personas tienen un alto nivel de ahorros o existe un seguro de desempleo. No habiendo alguna de estas dos condiciones, pues las personas se ven obligadas a aceptar prácticamente cualquier trabajo para poder mantener cierto nivel de vida. Y lo que estamos observando es que realmente no hay, digamos, cambios sustanciales en la estructura del empleo en el país. La tasa de empleo informal sigue siendo muy elevada, superior a la mitad del empleo en México, alrededor de 54%. Y si nos vamos a la calidad del empleo, hay una estadística que suele manejar el INEGI y es el que se denomina tasa de condiciones críticas de ocupación, que toma no solamente a los desempleados, sino a aquellos que buscaron trabajo y no lo encontraron, aquellos que querían trabajar más horas y no pudieron hacerlo, o aquellos que trabajaron un número excesivo de horas o trabajaron a niveles salariales inferiores a los de ley. Y ahí estamos en aproximadamente más de un tercio de la población. Así es que no estamos en una condición de empleo muy favorable. Sí, justamente, partiendo de esto que comenta Rodolfo, Paulina, entonces realmente tenemos un panorama que quizás no es tan bueno hablando de las tasas más bajas en el mundo de desempleo. Realmente la situación es un poquito más complicada, más compleja, digamos. Paulina. Así es, y me da mucho gusto saludar al admirado Rodolfo de la Torre. Y también, perdón, Gabriel, también te saludo a ti por si tengo yo alguna tos, también estoy enferma. Pues en efecto, ya nos dijo el doctor de la Torre cuál es la verdadera dimensión del desempleo en México. No pensar que en México la tasa es más baja, que el desempleo en México es más bajo que en Alemania, Estados Unidos o en España, es una falsedad. Y este mito no nos hace pensar bien en nuevas estrategias para fomentar la creación de empleo. Estamos hablando de 5 millones, alrededor de 5 millones más
de las que se reconoce como la tasa de desocupación, ¿no? Y por otro lado, una cosa es la exclusión laboral, que en esto está el desempleo, pero a mí me gustaría también, se ha invisibilizado a estas mujeres que sí tienen edad de trabajar, pero que no están disponibles para trabajar, para salir a buscar empleo, más de 13 millones de mujeres, porque están realizando labores de cuidado sin remuneración. Esto es la exclusión económica de género, que no se ha visibilizado lo suficiente, aunque y el SEI ha sido una de las organizaciones que más han mostrado esta situación, y pues la exigencia de un sistema nacional de cuidados que logre distribuir esta labor de cuidados para que esas mujeres puedan acceder a un empleo. Y la otra condición, que es no solo la exclusión, sino la precariedad de los trabajos en nuestro país. Ya decía el doctor de la Torre cómo pues la tasa de personas que están en trabajos informales, que no hay que confundir que sean evasores fiscales, sino que tienen trabajos, pero no tienen ingresos suficientes y además carecen de protección social. Y la otra, pues los salarios en México, ¿no? Que durante mucho tiempo se pensó que pagar salarios bajos era una buena decisión económica, y pues ya vimos que no. Muy interesante. Sobre todo entonces, partiendo de esto que comentamos, me gustaría ahora sí, abordando el anuncio que da el gobierno federal ayer, el propio secretario Marat, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, sobre la reducción, que eso ya se habían ido comentando y muchos coincidían, muchos expertos, en el tema de que tendría que aplicarse esto de manera gradual, de manera coordinada, no de golpe, no de sopetón. Esta estrategia, independientemente de que puede impactar muy positivamente pues a toda la fuerza laboral, no sé si es una estrategia que va a frenar la generación de empleo o quizás la va a impulsar. No sé, desde tu perspectiva, Rodolfo, ¿cómo observas esto? Bueno, la iniciativa de reducir la jornada de trabajo a 40 horas indudablemente tiene aspectos positivos, pero que hay que también balancearlos con los aspectos negativos que también hay que reconocer que tienen. La parte positiva, pues reducir esta jornada de trabajo va a ayudar a que México sea uno de los países en donde pues ya no se rompe este récord de tener el mayor número de horas trabajadas a lo largo del año. Esto significaba pues una disponibilidad de tiempo para las personas, para, digamos, actividades diferentes a las del trabajo, recreativas, de ocio, de cultura, etcétera, muy bajo en el mundo. Y eso, pues, indudablemente impactaba en el bienestar de las personas. Implícitamente, al reducirse la jornada de trabajo, existirá una mayor remuneración por hora trabajada. Por supuesto, esto tendrá que verse con los ajustes que se realizan a las remuneraciones, pero en principio el primer impacto será ese. Y también hay que reconocer que es posible que aumente la productividad del trabajo, dado que mayor tiempo de descanso, de recreación, en fin, de actividades distintas a las del trabajo, en general suele beneficiar pues no solamente al trabajador, sino al empleador, en el sentido de tener una fuerza de trabajo más fresca, vamos a llamarlo, más dispuesta a realizar un trabajo Claro. intensivo. Pero ahí vienen los costos, y los costos son que se van a trasladar a las empresas mayores desembolsos para cubrir las horas de trabajo que ahora se reducen. Esto indudablemente puede impactar los precios y reflejarse en mayores pagos que realicen los consumidores. Y finalmente, si el trabajo es más costoso, también puede haber una reducción en los puestos de trabajo. No necesariamente que se eliminen de la noche a la mañana puestos de trabajo, pero si el trabajo es más caro, irse sustituyendo sobre todo el trabajo de menos calificación por mayor automatización de procesos. Entonces también hay que tomar en cuenta esos. Claro.
Bueno, de una oportunidad, Rodolfo, Paulina, regreso justamente con ese tema, con tu opinión, Paulina Gutiérrez, sobre ese tema de la jornada laboral y el impacto y consecuencias que pueda llegar a tener. Voy a la pausa y regresamos precisamente con esto. Me quedé pendiente, Paulina, contigo con este tema de la jornada laboral, del anuncio que ha dado el gobierno federal, que coincidimos, entonces es muy positivo. Ya veremos de qué manera podría estar impactando. ¿Tú lo consideras podría ser un inhibidor de la generación de empleo o al contrario, podrá impulsar la generación de la misma, Paulina? Mira, yo creo que cualquier medida que dignifique el trabajo, que le dé mejores condiciones a las personas trabajadoras, no solo pues son parte del derecho humano al trabajo, sino también aumentan la productividad. Sin embargo, creo, como el doctor Rodolfo de la Torre, que en estos momentos de gran vulnerabilidad de la economía mexicana no se pueden imponer decisiones. Sí se tiene que haber un diálogo con las empresas para que esta gradualidad pueda hacerse, para evitar estos costos de empresas que no lo puedan pagar y no lo puedan asumir. Se debe de hacer este diálogo con el sector, con la iniciativa privada, con los empleadores, para ver de qué manera se hace, en qué sectores, en qué tamaños de las empresas, y pues tiene que haber un diálogo pues importante. Y la otra cosa que quisiera decir es que está muy bien que se mejoren estas condiciones, pero no vemos mucho que haya mayor impulso fuera del aumento al salario mínimo, que eso ha venido sucediendo y ha tenido una consecuencia positiva para la pobreza en el país, que veamos, por ejemplo, cómo reducimos la carencia de seguridad social y también de los bajos ingresos, porque pues son las dos variables que estructuralmente han determinado a la pobreza de nuestro país, ¿no? El propio gobierno federal dio a conocer que se estarían convocando a los sectores de trabajadores, cámaras, académicos y demás instituciones a una serie de diálogos del 2 de junio al 7 de julio, estos foros que estará coordinando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a todo esto, independientemente de lo que comentemos que podría estar generando. Ahora, hace un momento comentábamos, no podemos dejar de tocar, hablando de generación de empleo, hace un momento al inicio, Rodolfo, tú comentabas que, bueno, hay ciertamente estadísticas que ya marcan como a una persona que es económicamente activa, aunque esté 1 hora o 2 horas laborando. Y en ese sentido, pues eso pues me parece que tiene que ver con la economía informal y todo el empleo informal que tenemos, que realmente pues es muchísimo, más del 54% de la fuerza laboral está en la informalidad. De todas las estrategias que hemos estado comentando desde tu perspectiva, ¿han sido buenas atraer, tratar de que haya más empleados formales, que haya más formalidad? Y no sé si, por ejemplo, hablando de horas, que quizás una persona que pueda trabajar 3 horas pues ya inclusive esté registrado ante el SAT, ante el IMSS, tenga prestaciones, pero nada más trabaje 3 horas. No sé, se me ocurre. Rodolfo. Creo que hacen falta algunas políticas públicas clave para atacar este problema que en el fondo tiene que ver con la productividad. En términos generales, para mejorar la productividad del conjunto de la economía, habría que reducir el costo que representa la seguridad social para las empresas, pero en buena medida también para los trabajadores. Y una manera de hacerlo es financiando la seguridad social mediante impuestos generales en lugar de contribuciones específicas de trabajadores y empleados para cubrir este rubro. Pero de forma más general, por ejemplo, en el caso de las 40 horas que se está pretendiendo, habría que pensar que las grandes empresas ya lo cumplen. Las muy pequeñas nunca lo van a cumplir, van a estar ocultas en la informalidad. Y hay que concentrarse en las medianas empresas, impulsando sobre todo la capacitación de los trabajadores
para que puedan generar aquellas condiciones que después les van a favorecer. Muy interesante. Paulina, ¿tú cómo observas esto? Nosotros estamos totalmente de acuerdo. También hemos impulsado que una política pública importante que redujera la informalidad en México, los trabajos precarios sin derechos, sería pues un sistema de protección social universal pagado con impuestos generales, ¿no? Y nada más para pues quitar la noción errónea esta que los trabajos informales son los changarros callejeros. No, los trabajos sin derechos, los trabajos informales se encuentran también en grandes empresas, se encuentran en el gobierno, se encuentran pues en empleadores que deberían de garantizar también pues trabajos dignos con derechos laborales. Claro. Ahora, teniendo en cuenta justamente la iniciativa que comentamos y esto que pretende pues tener mejores condiciones laborales, muchas veces el empleo pues es un empleo con muchas carencias. Pues sí, estoy registrado ante el IMSS, tengo un empleo formal, pero realmente es realmente un sueldo raquítico el que se tiene y bueno, por cumplir ahí se tiene. No sé si también ahí se pueda impactar en este sentido ese tema. Y voy a irme enfilando al cierre de este programa contigo, Rodolfo. Adelante. Sí, por supuesto que hay que mejorar las remuneraciones de los trabajadores. Creo que todavía hay margen para hacerlo a través de la elevación de los salarios mínimos, pero hay que ir pensando en la siguiente etapa, que es justamente la de elevar la productividad. Pero no solamente elevar la productividad para un mayor ingreso, también hay que mejorar una serie de servicios públicos que impactan en la productividad, particularmente los servicios de salud, cuyo presupuesto público ha caído drásticamente, y también concentrarse en la calidad de la educación, que se ha descuidado, a mi parecer, en la parte de conocimientos básicos. Creo que esto complementaría de una forma adecuada pues una mayor obtención de ingresos con una buena política salarial, pero pues no hay que descuidar el presupuesto público para cuestiones básicas como estas. Oye, qué interesante, sobre todo porque ya estamos hablando, Paulina, de un tema completamente estructural, ¿no?, que podría llegar a impactar si es que se arreglaran estos problemas estructurales. Imagínate, hablando de cómo están los servicios de seguridad social, llámese el IMSS, ISSSTE, por mencionar algunos, en este sentido, Paulina. Sí, yo quisiera, ya estaba teniendo mi respuesta, también es importante, desde el colectivo Vida Digna, que es una iniciativa empresarial donde las empresas se comprometen con un ingreso digno, que es de 13,400 pesos, es mayor que el salario mínimo, pero es una iniciativa donde cada empresa de manera voluntaria asume este compromiso, primero viendo que nadie de las personas que trabajan en su empresa ganen menos de las 2 canastas básicas, que es el umbral de la pobreza, alrededor de 9,400 pesos. Pero después dar el salto y poder pagar a toda la gente de la estructura de la empresa 13,400 pesos. Los invitamos a que conozcan esta iniciativa y hemos demostrado con 4 casos ya que las empresas que lo asumen aumentan su productividad, disminuyen costos de rotación de personal, la gente está más comprometida y para nosotros pues es una iniciativa relevante, pero esta es voluntaria, ¿no? Dependiendo de la situación de cada empresa. Claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, muy interesante con esto que concluyes y por supuesto, Rodolfo, muchísimas gracias, Paulina, también les agradezco, vamos a estar muy atentos a esto que se viene con todos estos cambios a la jornada laboral. Muchísimas gracias a ambos y a usted también, muchísimas gracias por haber